Okay. Lovely evening to everyone. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, hola. Estamos presentes. Presentes. Hello, hello. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Alex, how are you today? Brian, Bueno, costó como 2.000 pesos, 1.500 pesos, más o menos. Roberto. Hi, lovely evening. How Hello, are teacher. you? Buenas noches. Hello, Andrea. Lovely evening. Eso, salúdeme por favor en inglés al menos. Daniela, Dariana, Diego, Esteban, how are you? Hello, Please. teacher. Hello, Hi, teacher. darling. Fine, Hello, thank you. hi. Good. Lainer, how are you today? John, Mabel, Mayret, María Sierra, Ricardo, Verónica, Wonder. ¿Wonder? ¿Ese es tu nombre, Wonder? ¿O así apareces en el perfil? Bueno, perfecto. So, el día de hoy, chicos, ok, el día de hoy entonces vamos a ver la otra parte para completar nuestra hoja de vida y subirla como evidencia a la plataforma Sayuna. Sé que algunos ya subieron como tal el perfil como parte de la entrega, sin embargo, no importa si lo hicieron así, voy a habilitarles una segunda entrega porque la idea es que sea una sola evidencia, ¿cierto? Que en la cual vamos a necesitar el perfil, pero también vamos a completar la información que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en la clase anterior vimos la parte del perfil. ¿Cuáles fueron las respuestas o la información que colocamos en el perfil? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? A ver, yo leo. ¿Cuál fue la información que colocamos en el perfil? ¿No? ¿No lo recuerdan? Buenas noches, instructora. Básicamente era pues el nombre, Correcto. eh, la edad, dónde nacimos, dónde vivimos, tres adjetivos físicos, tres personales. Sí, esos son los que recuerdo. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, toda esa información es relacionada con el verbo to be, ¿cierto? What is your name? Lo planteamos en forma de preguntas, pero la idea es con esa información, es decir, con las respuestas, armarlo en forma de un parágrafo que arme nuestro perfil. Entonces, what is your name? How old are you? How to describe yourself? Estas son las preguntas que normalmente nos van a realizar en una entrevista. La respuesta, ¿cierto? Mi nombre, mi edad, las cuatro o cinco eh, adjetivos que describan sobre todo la parte profesional, un trabajador honesto, dedicado, disciplinado, qué estudio o si ya tengo una profesión a qué me dedico, de dónde soy y a información actual. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi ubicación? La dirección donde me puedo ubicar, el email, el phone number y también pues la fecha de nacimiento que normalmente la tienen en cuenta, ¿cierto? Para algunas empresas es importante pues la edad en el momento de contratar. Entonces, esa información que tenemos acá, la idea es colocarla en un pequeño parágrafo, ¿cierto? Entonces, my name, I am, que lo podamos conectar. Entonces, mi nombre, punto o coma, la edad, mi profesión, con las habilidades o con mis adjetivos. Y en otro parágrafo,
que estén los detalles, la información de contacto, mobile phone, my home address, email, ¿cierto? Que es la información formal que normalmente requieren en una hoja de vida. Esa es la parte del perfil que fue lo que hicimos la clase anterior y que la vamos a necesitar para completar nuestro archivo de hoja de vida. Ahora, ¿cuál es la segunda parte que necesitamos realizar? La segunda parte es esta parte de acá de la derecha. Curriculum vitae es como se dice en inglés, hoja de vida. Colocamos nuestro nombre grande. Acá si estoy estudiante o mi profesión, ¿cierto? Y vamos a ver cómo vamos a colocar la información sobre educación, sobre cursos cortos, skills, que significa habilidades, y la parte de hobbies. Hobbies o leisure activities está relacionada las actividades que me dedico en mi tiempo libre, pero lo vamos a enfocar mucho más a la parte profesional. ¿Ok? Entonces, esta como tal es la estructura que vamos a subir como evidencia, ¿cierto? Ya habíamos realizado la parte del perfil, ahora vamos a realizar la segunda parte para que todo nos quede en un solo archivo. Lo podemos hacer en Word, en formato PDF. Aquí Word tiene algunos templates, es decir, algunos modelos donde puedo trabajar la información. ¿Ok? O lo pueden hacer en Canva, en cualquier herramienta que ustedes consideren, va a ser como tal el archivo de texto, ¿ok? ¿De acuerdo? Yes, teacher. Este es el formato Sí, señora. completo que vamos a presentar, formato que hace parte de una sola actividad, ¿ok? Por eso les decía que si ya enviaron como tal el perfil como si fuera la actividad completa, simplemente habilito eh, otro intento para que enviemos el archivo completito. Ese es el formato como vamos a estructurar. Este es un ejemplo, ¿no? Nuestra hoja de vida, ya sea en archivo Word o PDF o Canvas, que también tiene otros formatos, en un archivo de texto, ¿cierto? Del que ustedes prefieran. Ya ahorita les comparto también un archivo Word, si quieren, digamos, basarse en este que les estoy mostrando, bien pueda, o para que lo puedan visualizar, ¿cierto? Más fácilmente que la imagen sobre la información que deben completar. Bueno, entonces, ¿cuál es esa información o esa gramática que debo aplicar? Resulta que lo que vimos la clase pasada es el verbo to be. Entonces, por ejemplo, decíamos, my name is Nia. Estoy utilizando el verbo to be, ¿cierto? Is. ¿Ustedes saben cómo hago la negación de esta oración? Con not. Con el not simplemente después del is, correcto. Yes. My name is not. Yo puedo colocar isn't pegado o is not. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente explicando cómo funciona la gramática para el verbo to be, a diferencia de la gramática que vamos a ver hoy para el resto de verbos. Y cuando voy a preguntar, simplemente el verbo to be se va al inicio. Is my name Mia, pero aquí sería como
una autopregunta. Is your name? Si alguien más me pregunta, ¿no? Is your name Mia? Oye, ¿es tu nombre Mia? Y yo respondo, sí, I am. ¿Ok? O yes, it is. O yes, I am. Dejémoslo así, más bien. Yes, I am. Así se estructura una oración en afirmación, negación y pregunta cuando es el verbo to be. ¿Cuándo es el verbo to be? Cuando habla de nombre, cuando habla de edad, nacionalidad, teléfono, ¿cierto? Mi phone number is, es decir, cuando utilizo is, are o am. Así hago una afirmación, negación y pregunta. Eso es el verbo to be. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza el verbo to be? Entonces, nacionalidad, edad. Yo se los había colocado por acá. Eso. ¿Cuándo es el verbo to be? Cuando hablo del nombre, mi nombre es o ella es. Profesión, yo soy, ella es, nosotros somos. Adjetivos para describirse. Yo soy honesta, trabajadora, dedicada. Ella es buena persona, buena trabajadora, excelente compañera. Nacionalidad, de donde soy. Yo soy de, I am from, La Plata. Adjetivos cuando tengo que ver con mi estado de ánimo. Yo estoy feliz, triste, ella está aburrida, ella está cansada, él está alegre. Ubicación, yo estoy en mi casa, ella está en su trabajo. Entonces, estas son las aplicaciones del verbo to be. ¿Ok? Que utilizamos is para ella, él o esto. Utilizamos are cuando estamos hablando de plural y utilizamos am cuando utilizamos yo. Aquí, en estos casos, es cuando se utiliza el verbo to be. ¿Ok? Este es el presente del verbo to be, que fue básicamente el verbo to be que utilizamos para poder formar nuestro perfil o profile, ¿cierto? Mi nombre es, I am 35 years old, I am from La Plata, I am in La Dorada, my home address is, ¿cierto? Todo lo que vimos es dando la información con el verbo to be. El día de hoy vamos a ver otra regla gramatical que ya está más relacionada con otros verbos. Ya no va a ser nacionalidad ni edad, sino que van a ser todos los verbos. Yo trabajo, estudio, yo vivo, es trabajo, estudio, vivo. Yo me levanto todos los días a tal hora, yo voy al gimnasio los fines de semana. Todos esos verbos diferentes del verbo to be sirven para hablar de nuestra rutina o nuestra información general. Y debo tener en cuenta dos reglas. Por eso aquí hay dos grupos. Un primer grupo que son los verbos singulares, es decir, ella, él y esto, y los sujetos plurales que es ellos, nosotros, ustedes. Y yo, profe, ¿por qué nos colocas en el grupo de plurales? Porque cuando alguien te pregunta, te dice tú. Oye, ¿tú trabajas? Sí, yo trabajo. Entonces, normalmente el you es el pronombre que utilizamos para preguntar cuando tenemos la persona al frente y respondemos con yo, ¿cierto? Cuando nos hacen la pregunta, oye, ¿tú trabajas? Sí, yo trabajo. Entonces, por eso es que el you está en este grupo y por eso el I también está en este grupo, ¿ok? En el grupo de plurales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando hablamos de una persona, es decir, ella, él o esto, recuerden que yo puedo utilizar ella o puedo utilizar el nombre de Sara López, ¿cierto? O utilizo el nombre propio porque me lo sé o utilizo el pronombre she porque voy a hablar de ella pero no sé el nombre. Funciona igual. Entonces recuerden que en todos estos casos puedo utilizar el nombre propio o puedo utilizar el pronombre.
Lo importante es que identifique si estoy hablando de una persona, es decir, si es singular o si es plural. Entonces, ¿qué debo hacer? Las reglas que voy a aplicar, ya no voy a ver el verbo to be. El verbo to be solamente fueron para las preguntas que vimos la clase anterior. Vamos a ver todos los verbos que tengan que ver con nuestra rutina. Por ejemplo, work, study, go to the gym. Todos los verbos que tengan que ver con nuestras actividades diarias, ¿ok? Trabajo, estudio, no sé, ¿qué más? Otros verbos, juego los fines de semana, salgo con mis amigos, me voy de parranda. Todos esos verbos generales sobre nuestro vivo en tal ciudad, me dedico a tal, mis hobbies son tales. Todo eso está relacionado con el presente simple, que es información general sobre mi vida, dónde trabajo, dónde vivo, o también mis actividades diarias que tienen que ver con mi rutina diaria, a qué horas me levanto, a qué horas voy a trabajar, a qué horas regreso a casa, normalmente a qué horas voy al gimnasio, qué hago en mi tiempo libre, qué me gusta hacer, leo, no leo, escucho música, veo series. Esa información es presente simple, ¿de acuerdo? ¿Claro hasta ahí? ¿Para qué vamos a utilizar esas reglas? Yes, teacher. Ok. Entonces, el verbo trabajar. Voy a hablar sobre ella. Si sé el nombre de ella, pues simplemente lo coloco. Es exactamente lo mismo. Voy a decir Sara. Sara trabaja. ¿Cuáles son las reglas que debo tener en cuenta cuando el sujeto es singular? Que en la afirmación el verbo debe llevar ese. O sea, al verbo work le vamos a colocar ese. Que para negar necesito colocarle el auxiliar das acompañando el not. Profe, y en el verbo to be simplemente se le colocaba el not. Sí, el verbo to be hace eso, pero para estos verbos, todos los verbos que no sean to be deben ir con un auxiliar para que yo pueda negar. Entonces coloco el doesn't o el does not, puede ir juntos, separaditos, ya me está negando. Aquí en la negación ya el verbo no necesita ese porque el auxiliar ya tiene la S. Y cuando voy a preguntar, lo que hago es que le coloco el auxiliar das al inicio para que me quede en pregunta. Sorry. Y de nuevo, como ya tengo el das, el verbo no lo necesita. Así queda una afirmación, negación y pregunta. ¿Qué debo hacer? Agregarle ese al verbo. Agregar ese al verbo. Profe, ¿cómo se le agrega ese al verbo? A la mayoría de verbos solamente se les agrega ese. Solamente la S. Tengo unas excepciones. Los verbos que terminan en Y es la única vocal, ¿no? Porque a veces tienen dos vocales y una de ellas es Y, no, solamente cuando termina en y es la única vocal. ¿Qué debo hacer, profe? Cambiar la Y por I latina y agregarle ES. Ejemplo, study. ¿Termina en Y? Sí. ¿Es la única vocal de esa sílaba al final? Sí. Entonces, está, le cambio la Y por I latina y le agrego ES. ¿Ok? Solamente para los verbos que terminan en Y y es la única vocal al final de esa palabra. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, play. ¿La Y es la única vocal al final? No. No. Entonces, cuando eso funciona o pasa eso, simplemente se le agrega la S, ¿ok? ¿Cuándo debo hacer el cambio? Solamente cuando la Y es la única vocal al final. ¿Ok?
Ahora, cuando los verbos terminan en O, también le debo agregar S. El verbo goes, ¿cierto? El verbo hacer sería does, ¿ok? Y los verbos que terminan en S, en la Z, todas son como hermanitas. En la X y en la H también debo agregarle S. Ejemplo, watch. Para agregarle la S sería watches. Oops, sorry. Watches. ¿Ok? Si no están dentro de estas excepciones, simplemente le agregan la S y listo. ¿Ok? Estas son las únicas excepciones donde debo agregarle o hacer un cambio diferente. ¿Claro? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces van a escoger un verbo, el que quieran, y me van a hacer la afirmación, negación y pregunta. Ustedes ya verán qué nombre escogen, si escogen el nombre de un hombre, de una mujer, si utilizan el pronombre she o he, o si colocan el nombre propio, Sara, Luciana, Miguel, Octavio, como quieran. ¿Ok? Deben tener en cuenta estas reglas, ¿ok? Afirmación, negación y pregunta. Por favor, lo colocamos en el chat. Daniela, solamente vamos a colocar nuestra dirección de email. La del home address es una información delicada, ¿cierto? Igual va a estar en la plataforma, pero la idea es que ustedes pueden utilizar ese formato, digamos, para los que tienen perfil en Link. ¿Conocen Link? ¿Linked? Ajá, Link. Sí, señora. Perfecto, eso es para perfil profesional. Digamos que ese es el Facebook, pero a nivel profesional. Uno puede estar en contacto, puede buscar empleos, puede buscar cursos en línea gratuitos, puede aplicar a vacantes o intercambios en otro país. Realmente es muy útil. Entonces, la idea es que tengan una herramienta que puedan montar a nivel profesional. Entonces, sí, un número donde los puedan contactar, normalmente que uno utiliza WhatsApp, pero la dirección de la casa no. Pero el email sí, el email es importante también. Si te requieren o incluso uno puede colocar el link de profile en LinkedIn para que puedan. Bueno, Carlos, she listens to music every morning. She doesn't play any musical instruments. And that she likes classical music. Very good. Muy bien. Claro que sí. Pueden colocar un verbo normalito, que sea una palabra. Un verbo compuesto quiere decir que tiene dos o tres palabras. También lo pueden colocar. Recuerden que si le van a agregar ese cuando es un verbo compuesto, pues solamente se le coloca a la primera palabra. Por ejemplo, go to the gym. Sara va a colocar go to the gym. Entonces, esto es un verbo compuesto, es decir, que tiene varias palabras. ¿A qué palabra le coloco la S? A la primera, que es el verbo principal. Como termina en O, se le agrega ES. ¿Ok? Entonces, ya lo pueden generar con un solo verbo o con un verbo compuesto. Recuerden que cuando es un verbo compuesto, al primer verbo es que le vamos a colocar como tal la S. Vamos a mirar. Henry, Carlos don't walk. Carlos walks. Carlos don't walk. Y falta la pregunta, ¿no? Does he like to read? Okay, Camilo vive en Bogotá. He doesn't play soccer. Does he like to read? Okay. And does Carlos walk? Muy bien. Te hace falta el signo de interrogación al final, Henry. I went to the market. Ojo, Verónica.
no estamos hablando de pasado, mi reina. Estamos hablando de presente. El auxiliar es das o du. En este momento estamos hablando de tercera persona. Auxiliar das para negar y preguntar y el verbo con ese. ¿Ok, Verónica? Ok, princess. Brian, he drinks coffee, he doesn't eat sweets, that he go to the park every day. Muy bien, Brian. Very good, Henry, ya me la completaste. Christian, she plays volleyball, she doesn't play volleyball. Muy bien. Recuerda colocar la pregunta, las tres en un solo mensaje para que sea más fácil de leer. Muy bien, Mabel lives in Bogotá. ¿Cómo te queda la negación y la pregunta, Mabel? Bueno, antes de que continuemos, veo que algunas personas están colocando palabras de tiempo. Esas palabras de tiempo que van al final son características de tiempo cuando hablamos de presente simple. Entonces tenemos every, que lo pueden colocar con cualquier tiempo, por ejemplo, todos los días, every day, o todas las semanas, every week, o todo el tiempo, every time, o pueden colocar todos los lunes, every Mondays, ¿ok? Si quieren colocar la hora, van a colocar at. Entonces, she works at 8. She doesn't work at 8. Entonces, cuando voy a colocar la hora, coloco la preposición at. Si quiero colocar el día on, entonces, por ejemplo, she works on Mondays o she works on Fridays, ¿cierto? Días. Y si voy a colocar meses y años, in. Entonces, esta es la forma de en presente simple colocar el tiempo para especificar en qué momento hago mi actividad. Meses y años. Hay otras palabras también de frecuencia que se utilizan para rutina, que es, por ejemplo, yo siempre voy al gimnasio en las mañanas. Yo nunca veo televisión. Yo algunas veces trabajo en la noche. Yo estudio todos los días. Entonces, esas palabras de frecuencia van antes del verbo y también son propias del presente simple para saber que estamos aplicando esas reglas. Entonces tengo always, tengo sometimes, tengo frequently, que es un sinónimo también often. Often o frequently significa lo mismo. Seldom o rarely es como raramente. Casi nunca, hardly ever y nunca, never. Esas son como las más utilizadas.
Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, oye, que Sara sometimes, algunas veces trabaja. Entonces, estas palabras son complemento que puedo colocar a cada una de las frases. Tiene que ir antes del verbo. She doesn't often work, que no trabaja frecuentemente. Vamos a preguntar que sí. Oye, ¿será que ella en algún momento trabaja? ¿Does Sarah really work? Entonces, se las puedo colocar a la afirmación, negación o pregunta antes del verbo. Y las de tiempo se las puedo colocar también. Por ejemplo, oye, ella algunas veces trabaja a las 7. Ella nunca trabaja, o bueno, frecuentemente no trabaja a las 6 de la mañana. ¿Ok? Entonces yo le puedo colocar tiempo al final o le puedo colocar, oye, puedo colocar every day, every night. Cualquiera de estas al final me habla del tiempo. ¿Ok? Do you have pets in your house? Do you have pets in your house? Okay, you don't have pets. Muy bien. Diego works every day. Diego doesn't work every day. Diego work every day. Es la pregunta al final. Diego doesn't, ok. Muy bien. Does Mabel, a ver, por acá tenemos doesn't live, she plays soccer. La afirmación, María, recuerda que necesita es el verbo, mi reina, ¿ok? María. I work every day, I don't work today. Do you work on Sundays? Muy bien, Andrea. Jones likes soccer. Muy bien, John. Does Mabel. Ojo, te faltó el verbo. Mabel. ¿Cuál es el verbo ahí? Lives. ¿Ok? Debe ir normal porque ya el auxiliar lleva la S. Muy bien. Ok. ¿Es claro, muchachos, cómo aplico las reglas del presente simple? Recuerden que aquí la regla es el verbo lleva S y cuando voy a negar o a preguntar utilizo el auxiliar does. ¿De acuerdo? ¿Is that clear? Yes, teacher. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando hablo de sujeto plural? Vamos a hacer el de yo. Yo trabajo every day. El verbo ya me queda normal. Aquí el verbo cuando hablo de plural, de ellos, de nosotros, de usted o de yo, el verbo queda normalito. Teacher, I have a question. Yes, tell me. También podríamos usar como I do work every day, like to show that I'm working every day. ¿Me hablas un poco más fuerte que casi no te escuché? Perdón. Sí, decía, podríamos también decir I do work every day, I como do para, work en la afirmación. sí, Hay un uso del I do en la afirmación, pero eso ya es otro nivel. Acá básico, el do solamente se le coloca cuando vas a negar y a preguntar, como auxiliar. ¿Ok? El verbo principal va solito cuando hago la afirmación. ¿De acuerdo? Simplemente ok. I work every day. Does Mabel live in Bogotá? Yes, Mabel. Así de esa manera. Entonces, cuando voy a negar, voy a utilizar el auxiliar don't o do not. Y cuando voy a preguntar, yo misma me pregunto o alguien más me pregunta.
Do I work every day? Do you work? Pues si yo me pregunto, una autopregunta sería, ¿Do I work every day? Pero normalmente, ¿te acuerdas que les dije que el you es alguien más me pregunta, oye, ¿Do you work every day? Oye, ¿tú trabajas Alright. every day? ¿Cómo respondo que sí? Yes, I do. Sí lo hago. O no, I don't. ¿Ok? Normalmente una respuesta de sí o no es sí, quién está respondiendo el pronombre y el auxiliar. O negación, no, I don't. Does Sarah really work? Sí, ¿de quién estoy hablando? De ella y con qué auxiliar, con el does. O no, she doesn't. Esa es una respuesta simplemente de sí o no. ¿Por qué es una respuesta de sí o no? Porque simplemente me están preguntando con el auxiliar. Es decir, me están diciendo sí o no. Por eso la respuesta. Algunos dicen profe, y si digo yes, she works, bueno, ya es como volver a repetir la afirmación. No hay necesidad, pero tampoco es que sea un error gramatical. ¿Claro hasta el momento? Yes, teacher. Ok. Muchachos, ojo que estas reglas son las que van a aplicar en el cuestionario desayuno. Ese todavía no lo hemos realizado porque quería primero que vieran todas las reglas del verbo to be y todas las reglas que se aplican al presente simple para los demás verbos. ¿Ok? Para que lo tengan súper claro. Recuerden, son 3 actividades de esta guía, de la guía número 1. La que estamos realizando en el momento es el folleto, donde vamos a subir el archivo plano o en Word o en PDF o en Canva de la hoja de vida. Entonces, la hoja de vida completa con el perfil y con la información que vamos a colocar ahora. La parte del video, entonces, para los que quieran hacer la presentación como tal de su perfil profesional, lo pueden hacer porque ya lo vamos a tener. En la guía, como tal, sugiere que sea la presentación de un familiar, entonces también lo pueden hacer, que ya sería, por ejemplo, voy a presentar a Sara, Sara, ¿qué hace? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde trabaja? ¿Cierto? Voy a responder una serie de preguntas de el verbo en general en presente simple sobre esa persona. Si lo quiero hacer ya, lo puedo hacer porque realmente pues ya tengo la parte como tal de el perfil, entonces lo puedo hacer. Digamos que esa es como la variación para que se les facilite realizar la actividad. Y la parte de cuestionario, aquí es desensayuna. Todavía estas dos, o sea, para que tengan claridad, la única que estamos realizando hasta el momento es el folleto, ¿ok? Que va a ser el folleto de la hoja de vida. Las otras dos tienen que ver con esta explicación, para que lo tengan súper claro, ¿ok? Para que nos situemos un poco de esta guía está relacionada con las reglas del verbo to be y del presente simple, que son las que les estoy explicando en este momento, ¿ok? ¿Claro hasta el momento? Yes. Bueno. ¿Cuáles son los verbos que utilizamos para decir a mí me gusta, me fascina, disfruto? ¿Cuáles son esos verbos? ¿Cómo se dice gusta? Me gusta jugar. I like to play. I enjoy to play, perhaps. Disfruto. ¿Cuál es el verbo disfrutar? Enjoy. Bien. Prefiero. ¿Cuál es el verbo prefiero? Prefer. ¿Para qué nos sirven estos verbos? Para hablar de lo que nos gusta. ¿A quién le gusta el chocolate?
A los que les gusta el chocolate, I like chocolates. Estoy hablando de que me gusta el chocolate. ¿A quién le gustan los animalitos? Yo amo, I love animals. Aquí simplemente estoy diciendo que me gusta o no me gusta, ¿cierto? Esto es presente simple. Si voy a negar esta oración, ¿qué debo agregarle? ¿Cuál es el auxiliar para I? Don't. Muy bien. I don't. I don't like chocolate. Y para preguntar, ¿me pregunto yo mismo o alguien más me pregunta? Do you? Do you? Do you like chocolate? ¿Cómo respondemos que sí? Yes, I do. Claro que sí. O no, I don't. ¿Ok? Simplemente estoy hablando de qué me gusta o qué no me gusta. Ahora, si voy a hablar que me gusta o disfruto, es decir, con cualquiera de estos verbos, voy a agregar otro verbo enseguida. Ese verbo debe ir con ing. Sigo aplicando las reglas del presente simple. Lo que pasa es que voy a colocar un segundo verbo que debe tener una regla. Debe ir con ing. Por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? Háblenme de sus hobbies. I like. ¿Cuáles son las actividades que realizan en su tiempo libre? I like video games. Entonces, ¿cómo dirías? Me gusta jugar videojuegos. ¿Cuál es el verbo jugar? Play. Muy bien. Brian, espera un momento. Entonces, recuerda que no voy a separar esos verbos, sino que los voy a colocar enseguida. Y la regla es que debe ir con ing. Entonces, por ejemplo, I like playing video games. Profe, ¿pero por qué? Por ahí alguien me colocó I like to. Gramaticalmente también se puede escribir así, I like to play video games, pero el más utilizado cuando hablo de hobbies es colocarlo enseguida con ing. No tiene nada que ver con el presente continuo. Lo que pasa es que estas dos frases son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo coloco con ing realmente estoy diciendo que me fascina, que es algo que hago en mi tiempo libre. Aquí simplemente sí, me gusta, pero como sin ánimo, ¿ok? Las dos son gramaticalmente correctas, pero realmente cuando hablamos de nuestros hobbies y lo que nos gusta hacer, pues queremos hacer énfasis en que realmente nos apasiona, nos gusta, ¿cierto? Que buscamos el espacio para realizar esas actividades que nos ayudan a relajarnos, que nos ayudan a hacernos sentir bien, que realmente las disfrutamos y que le sacamos ese tiempito adicional, ¿ok? Es importante tener en cuenta que la regla es que el verbo vaya enseguida con ing, ¿de acuerdo? Entonces, I like listening to music, ¿de acuerdo? ¿Es claro por qué el ing? No tiene nada que ver con continuo, solamente es la regla de un segundo verbo. ¿Cómo puedo agregar un segundo verbo? Están estas dos opciones. O lo separo con tú, no es muy usado porque realmente para hobbies realmente no está expresando con energía lo que quieres expresar. Lo más usual es que lo coloque con ing para expresar que realmente me fascina realizar esa actividad. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señora. Ojo que esta explicación de estas reglas son las que también van a necesitar para la parte de el cuestionario, ¿ok? Que es una actividad que vamos a realizar más adelante, pero para que tengan claro
¿Cuál es el tema principal de esta guía? ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es la información adicional que le vamos a colocar, profe, en la hoja de vida? Ya hicimos la parte del perfil, la información de contacto, y en la parte de hobbies, la regla que vemos ahora. Entonces puedo utilizar el verbo like, love, enjoy y el verbo enseguida con ing. La idea es que coloquen actividades más relacionadas con su actividad profesional, ¿cierto? No con esas actividades que hacemos como parte ya como más individuales, más personales, sino, oye, mira, yo disfruto trabajar en equipo, I enjoy working in a team, o me encanta, me gusta aprender, como mostrar esa capacidad que nuevas habilidades. I love learning new skills, nuevas habilidades. Entonces, que coloquemos unas 3 o 4 hobbies más relacionados en nuestro profesional, ¿ya? Aplicando la regla que les acabé de enseñar. Aquí en la parte de educación vamos a colocar el nombre de la titulación en inglés, por ejemplo, la que estamos estudiando en el momento, dónde la estamos estudiando, sería SENA, en qué fecha la iniciamos y podemos colocar como en qué fecha la vamos a finalizar, ¿cierto? Puede ser el nombre de otra titulación, nuestro bachillerato. En los cursos, lo mismo, nombre del curso en inglés, aquellos cursos cortos que hemos hecho, en qué institución la hemos cursado, mismo, fecha de inicio y fecha de finalización. Recuerden que en inglés primero se coloca el mes, February, se van a colocar la fecha y luego el año. ¿Okay? Pueden colocar 3 o 2 cursos relacionados más con su perfil profesional, ¿ok? Y habilidades, que esa skills está relacionada, por ejemplo, con lenguajes, programas de uso de datos, Excel, Word, todas aquellas habilidades, esas habilidades son complementarias. ¿Cuáles son las habilidades complementarias? Todo lo que tiene que ver con manejo de computadores, todo lo que tiene que ver con lenguaje de programación, todo lo que tiene que ver con, no sé, liderazgo, todos esos cursos complementarios que hacen que tengamos unas habilidades diferentes. Y al final colocamos Excel Reference Available Upon Request, que significa que si necesitan referencias, pues se pueden solicitar, se pueden enviar. Y sinceramente, y tu nombre, uno firma la hoja de vida. ¿Okay? Entonces, este es el archivo completo que vamos a realizar sobre nuestra hoja de vida. La idea es hacerla lo más real posible para aquellos que tengan LinkedIn Profile, Profiling Link, pues puedan subir acá una foto muy profesional, ¿cierto? Y que podamos colocarla en nuestro perfil profesional, ¿de acuerdo? La idea es que hagamos uso de esas herramientas que nos ayudan a acceder a esas oportunidades laborales o de intercambios. Mira que el SENA tiene bastante, salen bastantes oportunidades y ofrecen esas oportunidades de intercambio, sobre todo a instituciones como el SENA. Entonces, es importante estar preparados y tener esas herramientas que nos dicen, oye, regálame la hoja de vida, pero en inglés, ¿cierto? Y como no es muy largo, no se trata de colocar mucha información, sino lo básico de una manera muy estructurada y muy clara. Alright. ¿Tenemos claridad en qué vamos a realizar? Sí, señora, una pregunta, teacher. Cuando, o sea, cuando son siglas, por lo menos SENA, Ajá. cuando son en inglés y se van a escribir o se colocan en español, no se traduce el nombre. No, Pues los para nombres, respetar lo de las siglas. correcto. No, ¿Es lo mismo de aquí hacia allá? sí, total. Todo lo que tiene que ver con siglas o nombres, por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia, son nombres propios, no tienen traducción. ¿Ok?
porque Ok. son nombres propios. Entonces, por eso lo del SENA no. Las titulaciones, por ejemplo, Excel o ingeniería, ingeniería industrial, todos esos nombres generales sí tienen traducción, pero los nombres propios de instituciones, de personas no tienen traducción. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, la clase anterior habíamos habilitado la parte del video, pero realmente esa la vamos a subir es acá en la parte del folleto, ¿ok? ¿Se subieron alguna actividad ahí en video presentación? ¿Ok? No hay problema. La idea es que subamos el archivo completo en la parte de folleto, ¿ok? La parte del video, que ya la veremos más adelante, las dejo opcional. Podemos hacer la presentación con el perfil profesional que ya tenemos listo, ¿cierto? Y recordar que las reglas que vemos hoy nos van a servir para realizar nuestro cuestionario, que también son preguntas sobre las reglas del presente simple. ¿Is that clear? ¿Tenemos claridad sobre lo que vamos a realizar, dónde vamos a subir la evidencia? Sí, señora. Perfecto. Entonces voy a habilitar la fecha de entrega. Vamos a dejar 2 semanas, que sería el 18. ¿Les parece? Si es tiempo suficiente, ¿les parece 2 semanas para que enviemos el archivo del folleto de la hoja de vida? Recuerden que es información precisa, no se trata de que sea larga, sino corto, sustancioso. ¿Sí estamos de acuerdo con la fecha de entrega? Sí, señora. Ok. Señora. Igual, si tienen algún inconveniente, si tienen alguna duda, saben que tienen el espacio en el grupo WhatsApp para que estemos como tal sintonizados y podamos estar al tanto de cualquier resolución de dudas. Ahora, dentro de 8 días, es decir, el 11, el ingeniero Freddy me dijo que tenían una invitación a participar en una charla sobre, creo que es el consumo o el uso de sustancias alucinógenas. Me parece súper importante, entonces cedí el espacio para que puedan participar. Igual, como van a tener la otra semana para realizar, entonces esa sesión, pues no la vamos a hacer, vamos a hacer la de el siguiente miércoles, ¿de acuerdo? Para que juiciositos, por favor, asistan a la sesión programada el miércoles, ¿de acuerdo? Ya verán la invitación, no sé si ya se las hizo el ingeniero Freddy. ¿Ya tenían conocimiento? No, teacher. No, señora. Ok, pero para que sepan, por favor. No, señora. Ok, entonces ya para que tengan programado, es a las 7 de la noche, entonces para que por favor asistan. Igual voy a tener en cuenta la asistencia también como parte de inglés, ¿ok? Ok, teacher. Ok, dudas, inquietudes. ¿No? Bueno, cualquier inquietud, con muchísimo Profe, qué pena, ¿puedes repetir otra vez? Es que se te entrecortó y solamente entendí como para que lo tengan en cuenta a las 7. Ok. Dentro de 8 días, el 11 de junio, van a tener a las 7 de la noche una invitación a una charla que ya el ingeniero Freddy les va a comunicar. Entonces, ese día no vamos a tener sesión de inglés, pero sí van, por favor, a ingresar a las 7 a esa charla que es súper importante. ¿De acuerdo? Ah, ok, listo, sí, señora. Gracias. Entonces, sí se programen a partir de las 7. ¿All right? Bien.
Ok, perfecto. Igual como tienen otra semana, igual yo voy a estar atenta dentro del grupo WhatsApp si tienen alguna duda, pero con eso les va a quedar la otra semana para que puedan terminar como tal el folleto de la hoja de vida. All right? Okie dokie. So, thank you very much for today. Lovely night and see you in 2 weeks. Ok, por favor, recuerden la asistencia. ¿Ya la diligenciaron? No, señora. Yes, sir. Acá en el chat, por favor, para que la diligencien. Voy a copiarla de nuevo. Ok, quienes ya la hayan diligenciado se pueden retirar de sala. Thank you very much. Recuerden que el tema es presente simple. Bye bye. Thank you for today. See you next time. Thank you. Bye, teacher. Bye. Bye, Take care, teacher. Henry.